Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar del carro de combate Leopardo 2E y de su posible sustitución. Por cierto, en el vídeo vais a poder ver imágenes prácticamente inéditas del carro de combate, tanto en su sistema de visión como otras más comunes de la propia tripulación del carro en un vivac alrededor del mismo. Todos sabéis que el Leopardo 2E fue un proyecto dentro del programa Coraza para dotar a las Fuerzas Armadas Españolas de unidades acorazadas realmente potentes. Es un carro de combate donde más del 60% de los sistemas son de producción nacional, pesa 62,5 toneladas, tiene una tripulación de 4 integrantes y un blindaje de más de 1300 milímetros, con un cañón de 120 milímetros y ametralladoras MG de 7,62 milímetros. Este carro de combate fue producido por España y Alemania, fundamentalmente en España. De hecho, 197 carros se produjeron en España frente a 22 creo que se produjeron en Alemania. Y viene dado también con carros de combate de formación, se denomina escuela, y carros de combate de recuperación, los Leopardos ER. El carro de combate fue básicamente un diseño español y es muy diferente de otros carros de combate. Por ejemplo, del mismo modelo, si comparas el Leopard 2E con, por ejemplo, un Leopard 2A4, pues es como si estás comparando a Suiza con Somalia. Todos los sistemas del carro de combate fundamentalmente fueron producidos en España. Por ejemplo, la barcaza y la torre fueron producidas por Santa Bárbara Sistemas, el sistema de combates de Indra, las comunicaciones de Ampere, el sistema de control de tiro es de Tecnovit. Es decir, la inmensa mayoría de los componentes del carro de combate fueron producidos en España. Por ejemplo, incluso el cañón fue producido en España por Santa Bárbara Sistema, que es un cañón idéntico al L55 de Rheinmetall. La suspensión, el rodaje, la transmisión, es decir, todo lo que es el propio sistema de propulsión del motor y del carro de combate en general, fue fabricado por Sapa Placencia y el propio motor fue montado por Bazán, el nombre antiguo que recibe la actual empresa naval Navantia. Como he dicho en su momento, este carro de combate que viene a sustituir al AMX-30 era el mejor carro de combate de todos los Leopard que había en servicio y uno de los más potentes del mundo. Y otorgó a España unas capacidades increíbles, porque este carro de combate se unía, por ejemplo, a los vehículos de combate de infantería Pizarro, otorgando a España una de las mejores fuerzas acorazadas del mundo. Este carro de combate es un carro de combate bastante moderno, no hace mucho que se produjo. Y ahora viene la clave. ¿Necesita España sustituir este carro de combate? Bueno, pues yo voy a dar directamente la respuesta y luego os lo explico. La respuesta es no. España no necesita sustituir sus Leopardo. Y hay una serie de motivos, tanto económicos como operativos y también logísticos, que te indican que no tienes que sustituir este carro de combate. En primer lugar, tienes uno de los carros de combate más avanzados del mundo. No tiene ningún tipo de sentido que vaya a sustituir algo que ya tienes, que está entre lo mejor, por otro que a lo mejor es un poquito mejor en algún aspecto. Porque tú ya tienes una cadena logística montada. Entonces es absurdo ir a por otro sistema para montar otra cadena logística. Incluso aunque fueses a por un Leopard 2A7 Plus o Leopard 2A8, mirad señores, todo esto es como el cuento de los aviones de combate, de si ahora este block tal y block no sé qué, está muy bien y muy bonito. Pero la realidad es que no te va a aportar ninguna ventaja fundamental, ninguna ventaja crítica. Simplemente son cositas que se va tocando y que al final pues es como las marcas de coche, que te sacan el modelo del 2007, el de 2009, el de 2011 y al final la diferencia entre un modelo y otro pues básicamente es que montan todo exactamente igual y le han cambiado pues alguna pantalla o alguna cosita interior. Pues esto es exactamente lo mismo. España no necesita sustituir su tanque por otro tanque porque fundamentalmente en el mercado no hay grandes diferencias con lo que te puede aportar el Leopardo 2E, que es como se llama en España, aunque yo siempre he llamado Leopardo 2E, pero bueno, da exactamente igual. En segundo lugar, tenemos una de las mejores fuerzas acorazadas del mundo. El conjunto entre Leopard y Pizarro está muy por encima de, por ejemplo, el que pueden tener los ingleses con el Challenger y el Warrior, o el que pueden tener los italianos con su Ariete y su Dardo. Y de hecho es muy superior, por ejemplo, a los sistemas franceses del Leclerc y de ese VBCI, ese 8x8 que han querido dotar a las unidades de infantería mecanizada. Por lo tanto, es absurdo cuando España tiene, si no la fuerza acorazada
más potente de la OTAN, sí una de las más potentes de la OTAN, respecto a calidad, no obviamente numérica, porque la numérica es la de Estados Unidos, ponerte a gastar dinero en algo que no te va a aportar una diferencia determinante, una diferencia muy importante en ese aspecto. Como he dicho, con este carro de combate, junto con los Pizarros, tenemos una de las mejores unidades acorazadas del mundo, y si vas a gastar dinero, la clave de ese dinero estaría no en el propio vehículo, no en el Leopard 2E, sino en lo que lo acompaña. Y ahí tenemos dos necesidades, incluso yo diría tres, pero bueno, dos necesidades imperiosas. La primera de ellas es las piezas ATP, la segunda de ellas serían las piezas SAM. España necesita cambiar hace muchísimo tiempo, pero bueno, desde que Aznar dejó de presidir el país, el ejército español, las Fuerzas Armadas españolas han sido un desastre total y absoluto. No se ha comprado prácticamente nada nuevo y vivimos de modernizaciones, o bien directamente, cuando ya no se puede modernizar más, de pues coger y darlo de baja. Y en este aspecto las piezas de artillería turbopropulsada sería fundamental. Esa idiotez absoluta sería gastarte el dinero en un nuevo carro de combate cuando tienes piezas de artillería turbopropulsada pues prácticamente que vienen de la época de la guerra, bueno, prácticamente no, vienen de la época de la Guerra Fría y de la guerra de Vietnam y la posguerra vietnamita. Por lo tanto, en este aspecto no tiene ni pies ni cabeza gastarte dinero en un carro de combate cuando tienes piezas ATP que son fundamentales para apoyar la maniobra acorazada, dotándote en las unidades, en las brigadas acorazadas españolas. Pero voy más allá, porque también sería una idiotez gastarte dinero en esto cuando perdiste el Roland y no tienes ahora mismo ninguna unidad de artillería antiaérea sobre cadenas. Tampoco la tienes sobre ruedas. Pero bueno, todos sabemos lo que significan las ruedas en la maniobra acorazada y para lo que vale. En los camiones y dar gracias. No tienen que estar en ningún otro sitio de ruedas. Y en este aspecto, España necesitaría una nueva pieza de artillería autopropulsada para hacer frente a cualquier amenaza aérea. Ya no es alguna cuestión de los drones y estos pringados que compran drones por 300 euros y ganan la guerra con los drones, sino por la realidad de cualquier tipo de amenaza aérea, sea esta de la entidad que sea. Ahora mismo las unidades acorazadas apenas cuentan con una mínima protección, mientras que un sistema como el Roland, con su radar, su sistema de dirección de tiro, cámaras térmicas, etcétera, etcétera, sí que le daban una capacidad de defensa real frente a este tipo de amenazas. Además, recordemos que el Roland era una gran capacidad, pero no estaba integrada, el sistema en sí no estaba integrado en las unidades acorazadas, sino que se dotaba del mismo en un regimiento de artillería antiaérea, pero no estaba en dotación en las unidades acorazadas, lo cual también era un poco chapuza, pero bueno, al menos le tenía. En caso de conflicto, le podías añadir a estas. Lo ideal sería que un sistema ATP antiaéreo estuviese en dotación dentro de las propias unidades acorazadas, dentro de las propias brigadas acorazadas. Y luego también hay otro elemento fundamental respecto a la no necesidad de sustituir los carros de combate, y es que querer comparar un carro de combate con otro y querer enfrentar un carro de combate con otro, pues ya lo he explicado muchas veces en este canal, incluso he hecho vídeos específicos sobre la maniobra acorazada, es una cosa de paletos, es una cosa de neandertales y cromañones. Un carro de combate no se enfrenta con otro, no estamos en la Segunda Guerra Mundial y la legendaria batalla de Moscú, de Kursk y demás. Un carro de combate va a estar dentro de una maniobra acorazada, y básicamente esta debe ser utilizada para romper el frente, que por ejemplo es algo en lo que Rusia ha fracasado sistemáticamente en Ucrania, siendo incapaz de romper ningún frente. Si Rusia, cuando tú rompes un frente, rompes una línea enemiga, automáticamente avanzas 200, 300, 400 kilómetros, porque no tienen manera de pararte. No hay una manera real de poder parar una maniobra acorazada una vez que tú ya has roto el frente. Esto, por ejemplo, lo vimos lo más salvaje de Estados Unidos en Irak, por ejemplo, cuando en la guerra del Golfo, obviamente los iraquíes es que no hubo ni que romper el frente porque se rendían en masa, y las unidades acorazadas de Estados Unidos, el mayor problema que tenían era qué hacer con los prisioneros, porque avanzaban cientos de kilómetros sin ningún tipo de oposición. Entonces, en este aspecto, una rotura del frente no es una cuestión de carro de combate, sino es una cuestión de la propia maniobra acorazada, de los carros de combate, de los vehículos de combate de infantería que los apoyen y, por supuesto, de las piezas de artillería autopropulsada que den protección a esta maniobra. Incluso voy mucho más allá.
de los propios MLRS, siglas en inglés de lanzacohetes, de estos sistemas que también posibiliten esa capacidad de maniobra acorazada, porque, por ejemplo, tengamos presente que ante una unidad de infantería o una unidad de vehículos blindados en un terreno más o menos llano, una salva de MLRS es enormemente destructiva, y en este aspecto es mucho más eficaz una salva de estos sistemas que puede estar disparándolo pues prácticamente un cohete por segundo que no el apoyo de fuego de la pieza de artillería propulsada, que además no vas a poder utilizarla toda porque muy probablemente estén divididas apoyando diversas zonas. Por lo tanto, los MLRS sería otra cosa muy importante también de la que poder dotarnos, no hacer estas estupideces de dar sistemas estratégicos a una unidad en concreto, a un regimiento de artillería en concreto, a un grupo de artillería puntual y no dotarlo dentro de las propias unidades acorazadas. Como veis, no es necesario una modernización de estos carros de combate, bajo ningún concepto. No es necesario, bajo ningún concepto, gastarte dinero en adquirir un nuevo carro de combate y por lo tanto una nueva cadena logística cuando ya tienes una de las fuerzas acorazadas más potentes de la OTAN. Que luego quieres modernizar el carro de combate, quieres añadirle cositas, bueno, pues yo sí le añadiría cositas, por ejemplo, le quitaría la MG, o sea, no se la quitaría, me refiero, le sustituiría la actual MG por una torreta con una MG-72 no tripulada o directamente con una 1270, pues eso puede ser una modernización muy importante, dotar al carro de combate de esa torreta que pueda ser utilizada por parte del jefe de vehículos sin necesidad de tener que exponerse. Por ejemplo, pues podría ser una modificación importante, más allá de modernización, la dirección de tiro, cámaras térmicas y demás. Pero gastarte dinero en un nuevo carro de combate y traer una nueva cadena logística, aunque el carro de combate fuese un Leopard 2A7, Leopard 2A8, es que no hay una gran diferencia, señores, no hay una gran diferencia. Son cositas que se le añaden y ya está. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando la empresa alemana que fabricaba los Leopard sacó el Leopard 2A7 Plus, y una de las cosas que te vendían es que el Leopard 2A7 Plus en su versión SEP para combate en población pues incluía una pala delantera. Ese era el gran avance del Leopard, ponerle una pala delantera. Y usted, eso se puede poner en cualquier escalón del ejército de tierra, no necesitas un nuevo tanque para eso. Y un cambio de sistema de puntería, un cambio de miras y un cambio de visores te lo hace Technovit en un fin de semana. No necesitas un nuevo carro para eso. Además, tener presente que dentro del programa Coraza y la modernización de los Leopard, uno de los aspectos más importantes fue que a este carro de combate se le añadió muchísimo blindaje. Es uno de los Leopard más pesados. Se va hasta las casi 64 toneladas. Y esto es porque, por ejemplo, la propia torre del carro de combate es todo blindaje. Es un carro de combate muy pesado porque es un carro de combate muy blindado. De hecho, por ejemplo, la diferencia son de unas 20 toneladas entre el proyecto Lince, que los españoles os acordaréis de él, y lo que es este carro de combate. Es un carro de combate extremadamente blindado, por lo tanto, no hay realmente ningún tipo de necesidad de hacer ningún cambio entre lo que sería nuestra fuerza acorazada actual para traer otro carro de combate, incluso carro de combate que digamos son más modernos, que han sido fabricados más recientemente, como por ejemplo el Black Panther de Corea del Sur, que en el fondo es el único que hay, porque todo lo demás, Leopard, Challenger y demás, son, digamos, modernizaciones que se ha ido haciendo al carro de combate. No es nada nuevo y nada disruptivo. Incluso ese carro de combate tampoco presentaría absolutamente ninguna mejora importante fundamental para España. Puede tener sistemas modernos, de hecho los tienes, pero no tiene mayor blindaje que el nuestro. Y además, vuelvo a decir que cualquier modernización de ese sistema ya te pondría a la altura del otro. No necesitas adquirir una nueva barcaza para algo que realmente no te va a suponer ningún tipo de diferencia. Y ahora ya para terminar el vídeo, un pequeño apunte final, como curiosidad. Este carro de combate estuvimos a punto de hacer un negocio redondo en España con él, porque Arabia Saudí estuvo interesada en comprar este carro de combate. De hecho, no estuvo interesada, quiso comprarle. Iba a hacer un pedido inicial de 600 unidades, con lo cual iban a tratar de sustituir al M60 que ellos tenían. Finalmente sustituyeron con el Abrams, pero ellos querían sustituir su M60 con este carro de combate.
y de hecho el acuerdo no se llegó a firmar. ¿Por qué? Bueno, porque como he dicho, más del 60% del carro de combate es español, pero la patente del carro de combate la tiene Alemania. Y Alemania, pues por una cuestión de niñatos, se negó a exportar este carro de combate a Arabia Saudí. Claro, ¿qué pasó? Como la patente del carro le tenía Alemania, aunque España podía fabricar el carro sin pedirle permiso a Alemania, pero el contrato es el contrato, la patente la tenían los alemanes y por lo tanto nosotros sin el permiso de los alemanes no podíamos hacer absolutamente nada. Por lo cual, pues al final perdimos ese contrato, un contrato que iba a ser de 600 unidades mínimo. Se hablaban luego de 1000, 1200, pero el contrato inicial, el que sí o sí se iba a firmar, era por 600 unidades que se iban a fabricar en Sevilla. Por ejemplo, el contrato de España fue por algo más de 200 unidades, para que os hagáis una idea. Hubiese generado millones de horas de trabajo, miles y miles de puestos de trabajo, pero bueno, pues se perdieron por esa chorrada de Alemania, como también se han perdido otros contratos de Eurofighter con Arabia Saudí o de NH90 con Uzbekistán en concreto, que Alemania también lo tiró para atrás y Francia pues puso el grito en el cielo, no, lo siguiente. Y esto es una pequeña reflexión sobre la conveniencia de participar en estos programas de forma conjunta. Tiene sus ventajas, por supuesto, ahorro de costes y demás, pero luego a la hora de exportar es un auténtico desastre y es un quebradero de cabeza, sobre todo si vas con países con gobierno de niñato, como la excomunista de la RDA Merkel, ahora venida a esa especie de antigua cristiano-democracia Alemania, que hoy pues básicamente es socialismo rancio, como el PP en España. Si miramos, por ejemplo, Navantia no necesita de nadie. Navantia produce y desarrolla sus propios buques y se lo vende a quien le da la gana. Y si quiere vender una corbeta a Arabia Saudí, pues se la vende y lo que digan en Berlín le importa un pimiento. Sin embargo, si nosotros vamos de la mano en desarrollar diversos proyectos con otro tipo de potencias, por ejemplo el FCAS o la Eurocorvette y demás, pues siempre vamos a estar dependiendo de que haya un país con un gobierno de pijos que no quiera exportar ese arma. Y claro, si al final tú fabricas un sistema con 3 o 4 más, pues si uno de esos 3 o 4 dice que él no fabrica las piezas, tú te has quedado sin poder fabricar ese sistema. Tiene sus ventajas, como he dicho, desde un punto de vista económico, ya que compartes costes de desarrollo, pero luego tiene unas desventajas enormes. Yo prefiero el modelo Navantia, en el cual yo me lo guiso, yo me lo como, al modelo, por ejemplo, de Eurofighter o al modelo del Leopard 2, donde vas a depender de un tercer país para poder firmar un acuerdo de exportación. Y por lo tanto, pues va a estar supeditado a los, digamos, intereses particulares que pueda tener ese determinado país en el momento en el que tú vayas a exportar el sistema. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.